Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Buen comienzo de semana, lunes 2 de junio de este 2025 y el comienzo de Salto Visión con mucha información en una jornada con una temperatura del entorno de los 18-19 grados de máxima, pero bueno, marcado mucho por el deporte también la jornada de hoy, un fin de semana cargado de actividades en este ámbito. De eso se encargará en un ratito Marcelo Oliva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. El placer de saludarte. Sí, sobre todo mucho fútbol, ¿no? Mucho y a propósito, fútbol, sí. De lo que sucedió el pasado fin de semana, tanto a nivel de la OFI, a nivel de clubes, como también el torneo local de la Primera División B, que la verdad que está muy atractivo, pero sobre todo además la conquista a nivel del fútbol femenino salteño, que en este caso se hizo de la Copa Sub-16 en materia de la OFI el pasado sábado allí en el Estadio Dickinson. El equipo dirigido técnicamente por Fernando Díaz, bueno, alzó por primera vez la Copa de una categoría de adolescente, ¿no? Sub-16 estamos hablando, una gran definición que se jugó ante San José. Vamos a estar repasando lo que sucedió justamente el pasado sábado allí en el Dickinson. Señores, hay mucha información, los títulos ya mismo para ponernos en marcha. Maltrato. Se llevó adelante en Salto una marcha contra el maltrato animal que contó con una importante participación de ciudadanos y organizaciones vinculadas a la protección de los derechos de los animales. Durante la movilización, los manifestantes reclamaron que las actuaciones policiales y judiciales sean más firmes y efectivas frente a los casos denunciados. También se exigió que el Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, cumpla de forma plena con su rol y responsabilidades. Combustibles. El gobierno anunció la creación de una banda de flotación para los precios de los combustibles con el objetivo de evitar variaciones bruscas. Esta medida limitará los ajustes mensuales en un rango de más o menos 7%, tanto al alza como a la baja. Condena. Un hombre fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión por los delitos de tráfico interno de armas de fuego y comercialización de estupefacientes. El operativo fue llevado a cabo por la Brigada Departamental Antidrogas en la zona sur de la ciudad y permitió incautar un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y sustancias ilícitas. Deportes. El fútbol fue protagonista este fin de semana en nuestra ciudad. La selección salteña de fútbol femenino se consagró campeona del torneo tras una destacada actuación ante San José en el estadio Ernesto Dickinson, coronando así una gran campaña. Por otra parte, este domingo se disputó en forma completa la fecha correspondiente a la Divisional Primera B. Bueno, sobre la tardecita del sábado se estuvo desarrollando la marcha en contra del maltrato animal, una marcha que, bueno, contó con una muy interesante participación de personas, de ciudadanos que, bueno, básicamente están pidiendo a que aquellas denuncias que se hagan por maltrato animal tengan la celeridad que corresponde, pero además también pidieron al INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, que cumpla en forma plena con su rol y responsabilidades. En Plaza 33 Orientales allí se estuvo leyendo una proclama y parte de ella se la brindamos a continuación. Me presento hoy en esta marcha con un deber que considero ineludible: alzar la voz por quienes no pueden hablar, por los que sufren en silencio, por esos seres sintientes que día a día son víctimas de asesinatos, de víctimas del olvido, víctimas del maltrato en todos sus sentidos. Son víctimas del abandono, del dolor, de la indiferencia. Y lo más alarmante es que esta realidad, que debería escandalizarnos como sociedad, sigue siendo muchas veces ignorada. En estos últimos meses hemos visto movilizaciones en distintas partes del país. Personas comunes, jóvenes, familias, organizaciones de rescate, todos unidos por una causa justa. Pedir sanciones más severas y efectivas para quienes maltratan animales. Ya no alcanzan con leyes bien redactadas si no se aplican. Ya no alcanzan con discursos de compromiso si no se traducen en hechos. Tenemos una institución, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que fue creada con la finalidad de proteger, de actuar, de garantizar derechos básicos a los animales. Pero lamentablemente lo que percibimos en el territorio es otra cosa. Inacción, falta de recursos, ausencia total en situaciones críticas. Hay denuncias que se repiten una y otra vez y no tienen respuesta. ¿De qué sirve un organismo si no actúa más cuando se lo necesita?
Es paralelo. Vemos las rescatistas a los refugios, a los voluntarios, en su mayoría mujeres, que se hacen cargo de absolutamente todo. Rescatan animales de la calle en condiciones horribles, pagan veterinarios de su propio bolsillo, alimentan con lo que pueden, rehabilitan, socializan, buscan hogares y lo hacen sin ningún tipo de apoyo estatal. Están agotadas, están colapsadas y sin embargo no bajan los brazos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir depositando en la solidaridad ciudadana una responsabilidad que le corresponde al Estado? Hoy no vengo a denunciar esta omisión, vengo a exigir con total firmeza que se actúe, que se declare el maltrato animal como una emergencia social, porque lo es, porque no hay estadística oficial, pero cualquiera que recorra las calles sabe que el abandono es masivo, que los refugios municipales están desbordados, que hay caballos explotados hasta la muerte, que hay animales asesinados con saña y los responsables quedan impunes. Necesitamos políticas públicas claras, firmes y aplicables. Necesitamos que se destinen recursos, que se capacite personal, que se implante un sistema de denuncia ágil y confiable. Necesitamos presente al INVA en todo el país y campañas de concientización que llegue a todos los rincones. Pero sobre todo necesitamos educar. La base de todo cambio duradero está en la educación. Proponemos que en las escuelas se brinden talleres de tenencia responsable. En parte de lo que fue precisamente allí la lectura de proclamas también se plantearon algunas denuncias concretas sobre maltratos que han ocurrido y que se han denunciado como corresponde. Otra de las integrantes de esta marcha esto decía. Me hubiera encantado que hubiéramos sido muchos más, porque sé que también están en sus casas diciendo, pobrecito, pero tienen que estar acá pasando frío, tienen que estar acá caminando, porque esas caminatas que hicimos no es nada, no es nada. Los que están quemados, los que le sacaron una oreja, los que lo metieron adentro de un, no sé, de un microondas, de un lavarropas. ¿Ustedes se piensan que no sufrieron? Obvio que sí. Rex, a mí me tocó mucho Rex. Me tocó mucho el perro de mi novio, me tocó todo a mí. Me tocó mi propia hija, que para mí era una hija. Y yo sé que para ustedes todos estos son hijos, todos los de los carteles son hijos. ¡Vamos arriba, carajo! ¡Vamos arriba si ustedes pueden gritar! ¡Vamos arriba, carajo! ¡No pueden quedar impunes los que hicieron eso! ¿Se piensan que es normal de la cabeza una persona 7 apuñaladas? ¡7! ¿Se piensan que estaba bien de la cabeza? ¡Por favor, griten! ¡Vamos arriba, carajo! ¡Vamos arriba! Vamos a seguir con otros temas y en este caso Luis Silva es un emprendedor inmobiliario vinculado desde hace ya muchos años al proyecto El Volcán. Cuando un particular lotea un determinado predio o terreno, el 10% de ese predio se dona a la Intendencia del departamento, en este caso la Intendencia de Salto. Bueno, lo que a lo largo de los años ha visto Silva es que ese 10% no se destina a servicios, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cooperativas, por ejemplo, que hay en el proyecto Volcán, servicios como escuelas, CAIF, plazas, lugares de esparcimientos, y en cambio sí lo que ha indicado es que parte de ese 10% que se le donó a la Intendencia lo vendió a otras cooperativas, teniendo de esa manera lo que él entiende una competencia desleal. Esto planteaba Luis Silva en el programa Ver para Creer. A mí en ese proyecto hubieron cosas que me pegaron duro porque yo quería hacer una plaza y en el momento que presenté el proyecto me dijeron que todo el 10% que se le dona a la Intendencia, pues hay que aclararlo. Cada vez que vas a hacer un fraccionamiento y no haces calle, vos no tenés que donar nada. Vos fraccionás perímetro, como hice yo. Yo fraccioné el perímetro, ¿sí? Lo que era Aparicio Sarabia y Pascual Arriague. Y después cuando me encontré que empecé a querer fraccionar para adentro del predio, ahí ya, al hacer calle, el 10% para la Intendencia.
¿Viste? Tenés que hacer alcantarilla, tenés que hacer saneamiento, luz, claro, hay que traer agua. el terreno con todos los servicios. Mucha plata, bastante. Pero la gente estaba ávida de terreno, precisaba, y ahí empezó el tema de las cooperativas. Y cuando me encontré con el tema de las cooperativas, yo no sabía que demoraban 4 o 5 años en poder escriturar y empezar a construir. Pero fue algo que se fue dando. Bueno, en ese fraccionamiento se le dio a la Intendencia 18.000 metros de tierra. Esto lo quiero destacar porque es muy importante y tienen que las autoridades y los políticos buscar de hacer una ley o un decreto que todos los fraccionamientos efectuados por particulares que le tengan que dar el 10% a la Intendencia, que la Intendencia los destine a cosas que sean para el barrio. Porque vos imagínate, yo ahí voy a tener 4.000 personas, no tengo una plaza, no tengo un CAIF, no tengo un jardín, no tengo una escuela. Es prácticamente una ciudad. No, una ciudad del interior. 4.000 es más grande que Belén y Constitución. Exacto, sí. Juntos Belén y Constitución no van a tener 4.000 personas. Entonces, y en el 10% fueron 18.000 metros, casi 2 hectáreas que se le dio a la Intendencia. Y la Intendencia, no sé, vieron el negocio de las cooperativas y es una competencia totalmente desleal. Porque mientras la Intendencia le vendió a las cooperativas. ¿Le vendió? Le vendió los terrenos. No entregó a modo de comodato. No, le vendió, escrituró con el Ministerio de Vivienda, primero presenta comodato, después escritura con el Ministerio de Vivienda. Pero la primera escritura que hizo fue con la ministra León, los 44 inundados. La Intendencia vendió esos predios en un precio elevado, porque eso valía 6, 7 dólares el metro, lo vendió como a 50 dólares el metro. Yo defendiendo las cooperativas, y me encuentro dentro de mi predio con una oposición de la Intendencia vendiéndole terrenos a cooperativas. Entonces, este es un tema que lo quiero tocar porque eso hay que dejarlo muy bien en claro. La gente tiene que saber que, o sea, los que tienen la Intendencia, el intendente, lo que sea, tienen que saber que lo que se le da a la Intendencia es para favorecer al barrio. Ahora, imagínate vos, yo me encuentro con los estudiantes de arquitectura que vinieron 3 veces a decirlo en un proyecto de esto. Usted no dejó un terreno para un CAIF, para una escuela, para un jardín. La gente de ahí se tiene que ir 10 cuadras a llevar a los niños al jardín, están ahí, lo pueden. Hoy ya se ve el movimiento. Y la gente me pregunta, Silvia, acá no va a haber un CAIF, no va a haber una escuela, no va a haber un jardín, no va a haber una plaza para que los niños jueguen. Bueno, eso fue una experiencia muy embromada, que ahora estoy viendo la posibilidad de conseguir un terreno ahí para poder contribuir con algo a tanta gente que apostó y tanta gente que creyó en el proyecto. Cambiamos de tema. El gobierno anunció la creación de una banda de flotación para los precios de los combustibles. Esto se anunció por parte del ministro de Economía, Gabriel Odone. Desde ayer, ya 1 de junio, rigen también nuevos precios en los combustibles. O sea que el mecanismo y la regla es una banda, como la que haya regido en las bandas de flotación en su momento para el tipo de cambio, los que rigen para, o las que han regido para los objetivos de inflación hasta hace bien poco, para poder transmitir señales claras y ser más transparentes en la política de fijación de precios. Esto nos parece importante señalar por lo siguiente. Ustedes habrán visto que en los últimos años, y en particular en los últimos meses, la fijación de las tarifas de combustibles ha sido objeto de una controversia pública recurrente, si es transparente, si no es transparente, cuáles son los criterios que se usan, si se usa para hacer caja o no se usa para hacer caja. Bueno, todo eso es lo que precisamente esta regla pretende poner sobre la mesa. En algún sentido es un atarse de manos para las autoridades a partir de un criterio que vamos a establecer y que por supuesto, como toda cláusula, como va a estar establecido en el decreto, es susceptible de ser revisada, pero cuando lo hagamos tendremos que explicar por qué, cuál es el fundamento y cuál es la razón por la cual cambiaríamos la amplitud de las bandas o usáramos otro criterio. Pero mientras esto esté rigiendo, que es lo que estamos empezando a aplicar a partir del 1 de julio, porque esta es la normativa que arranca cada 2 meses a partir del 1 de julio, este va a ser el criterio. O sea que, en síntesis, en primer lugar, estamos comunicando a partir del criterio que regía hasta hoy los cambios de precios que tienen lugar en el día de hoy.
vamos a estar a partir del 1 de junio, mejor dicho, estamos anunciando una rebaja del gasoil de 2,39 pesos, estamos anunciando una pequeña rebaja de la nafta de 0,07 pesos, estamos anunciando que a partir de ahora la periodicidad de los ajustes va a ser cada 2 meses, estamos anunciando que el factor de estabilización es 1,5 pesos y es muy importante lo que la ministra Cardona acaba de decir, ese factor 1,5 pesos deriva en la facultad que nosotros tenemos por el decreto establecido en 2021 de asociarlo a algunos de los factores que están establecidos allí y este factor está estrictamente asociado al subsidio implícito que tiene la garrafa, el precio del supergas, o sea, nosotros estamos transparentando en esto que ese 1,5 de factor de estabilización está directamente asociado al costo de la fijación del subsidio del supergas. Y finalmente lo que estamos diciendo es que lo que en términos de contribuir a la transparencia, a la predictibilidad de la política, estamos estableciendo topes en más y menos 7 pesos. O sea, eso quiere decir que en el caso de la nafta, que hoy si la redondeamos podría costar 80 pesos, estamos diciendo que el tope sería 5,6 pesos si fuera para arriba o 5,6 pesos si fuera para abajo. Si estuviéramos hablando del gasoil, el tope serían 3,5 más y menos 3,5. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si el ajuste fuera hoy, como máximo, lo que aumentaría es 5,6 pesos, como mínimo lo que ocurriría es que no podría caer un ajuste fuera superior a 5,6 a la baja y con el gasoil en 3,5 pesos para arriba o para abajo. Pausa, la primera de esta edición, ya regresamos. Siglo XXI FM. Visita Lignorogar y sorprendete. Tenemos todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. Además, armamos tus muebles sin costo y llevamos todas tus compras hasta tu casa. Contamos con crédito propio y aceptamos todas las tarjetas. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 locales o en nuestra web. Lignorogar, con todo lo que buscas y más. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimi, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conocés desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. De la crónica policial del fin de semana y judicial también, un hombre fue condenado a prisión por venta de estupefacientes y además también un hombre debió ser internado herido de arma blanca. El pasado viernes, alrededor de las 20 y 30 horas, personal de la Brigada Departamental Antidrogas observó un vir rodado con 2 ocupantes en actitud sospechosa, circulando por las calles Pascual Arriaga y 18 de Julio. Ante la situación, los efectivos procedieron a interceptar el vehículo en la zona de Pascual Arriaga y Camino San Pedro. Los ocupantes, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, fueron identificados en el lugar. Durante la inspección, los agentes incautaron al hombre un revólver, un cartucho calibre 32, 2 teléfonos celulares y 2.890 pesos en efectivo. Además, con apoyo del equipo K9, se localizó un envoltorio con sustancia estupefaciente en las inmediaciones. Finalizadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Penal de Salto condenó al hombre identificado con las iniciales RASA a 2 años y 10 meses de prisión efectiva por los delitos de asistencia a la negociación de estupefacientes
y tráfico interno de armas de fuego. En otro hecho registrado en horas de la madrugada del domingo sobre las 2:05, personal policial acudió a la zona de Morquio y José Pedro Varela tras recibir el reporte de una persona herida de arma blanca. En el lugar se encontraba un hombre de 48 años con diversas lesiones, quien fue trasladado de urgencias al hospital de Salto. De acuerdo a su testimonio, las heridas fueron provocadas por una mujer con la que habría mantenido un altercado. El médico de guardia diagnosticó heridas cortantes en mano derecha, región torácica y espalda, por lo que el paciente fue derivado a estudios de tomografía para una evaluación más profunda. En el marco de la investigación, efectivos policiales concurrieron posteriormente a una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 300, donde procedieron a la detención de una mujer de 39 años, presuntamente vinculada al hecho. La Fiscalía ya fue notificada y se continúa trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades. Mejorar el departamento y devolver la esperanza a la gente son los objetivos que sigue la coalición republicana aquí en Salto tras haber ganado el gobierno departamental, tras haber sido electo el doctor Carlos Albizu como futuro intendente. Desde la lista 50 del Partido Nacional, así se analizaba el tema por parte de Carlos Silva. Mejorar el departamento, mejorar el lugar donde vivimos, lo que decíamos en campaña, devolverle la esperanza a la gente y el orgullo de ser salteños. El desafío es ese, el desafío es trabajar bien, trabajar mucho, todos los días para que cuando culmine este gobierno que va a encabezar Carlos Albizu, la gente pueda decir y sentir sobre todo que vive en una ciudad mejor, que tenemos un mejor departamento y que volvimos a ser lo que nunca debimos dejar de ser, que es un departamento donde la gente que elegía quedarse a vivir, elegía venir a vivir y no como está pasando hoy, que la gente elige irse porque no tiene oportunidades. Eso es lo que nosotros entendemos que es el gran desafío. ¿Se va a hacer de un día para otro? Esto es por arte de magia, no. Es con dedicación, con esfuerzo, con compromiso y no tenemos duda que desde el intendente electo Carlos Albizu hacia todo el equipo que él conforme van a dejar todo en la cancha para que eso pase. ¿Con qué intendencias creen que se van a encontrar? Hay un equipo de transición que está encabezado por el doctor Albizu y por la fórmula que lo acompañó, que han hecho ya los primeros pedidos de informe, las primeras preguntas al gobierno actual. Se está a la espera de esas respuestas, se van a evaluar las respuestas y después se seguirá los pasos que indique el futuro intendente y su equipo para seguir adelante con la transición. ¿Con qué departamento nos vamos a encontrar? Bueno, lo que ven la enorme mayoría de los salteños, con cuestiones más técnicas y específicas, puntuales, de con qué intendencia nos vamos a encontrar. Hay que ver qué es lo que informan y después cuando se asuma el gobierno, si eso se corresponde con la realidad o no. Bien, Albizu y todo el equipo al enterarse justamente que la coalición republicana en este caso había llegado a la intendencia tras las elecciones, de noche en Plaza 33 dijo que desde ya había interés de inversiones y salir a buscarlas, salir de Salto y traerlas. ¿En qué está eso? Si las posibilidades son reales y si ya también se tomó contacto con esas posibilidades. Bueno, yo creo que eso quien mejor puede responder es el propio Albizu, pero sí sabemos de la convicción que tiene él para salir a buscar inversiones, sí sabemos que hay un montón de gente que ya estuvo llamando y golpeando las puertas para decir, bueno, quiero ir a Salto que ahora por lo menos me reciban y empezar a ver cuáles son las oportunidades de inversiones. ¿Para qué? Para traerle trabajo a la gente. Eso es lo más importante. El principal reclamo de la ciudadanía es la falta de trabajo y uno de los grandes compromisos de este gobierno departamental, si bien no es una obligación de un gobierno departamental, es buscar las inversiones para el departamento para que generen fuentes de trabajo. ¿De qué manera? Bueno, poniendo a la orden el departamento para que las empresas vengan a instalarse acá y puedan generar esas fuentes laborales que tanto se necesitan. Con respecto al tema cargos, todavía no hay definiciones concretas. Se aguardan las reuniones que se habrán de mantener con los integrantes de la coalición republicana, pero se va a respaldar la decisión que tome Albizu en definitiva en ese sentido.
Hay una cuestión de agenda, de fechas, que eso lo maneja el intendente electo con los demás integrantes de la coalición, y no tenemos duda que eso se va a dar en los próximos días. Trascendió que todo el mundo habla de cargos, de eso no hay nada todavía. Que yo sepa, no. Eso es algo que lo va a definir el intendente, y me parece que, bueno, nosotros como grupo político, como Lista 50 y en lo personal, vamos a respaldar la decisión que tome Albizu, porque así lo hemos hecho desde el primer día, desde hace 15 años, y entendemos que en esta instancia, en la más importante, tenemos y vamos a actuar de la misma manera. Más allá que la gestión no empezó, ¿esto se considera de alguna manera un respaldo para lo que será 2030, tratándose de coalición republicana, y que también instalaron a nivel político nacional que esta coalición, bueno, también se repique no solamente en 3 departamentos, sino mucho más? Bueno, yo creo que es el gran desafío y la gran responsabilidad de que vamos a tener acá en Salto, de demostrar que la coalición es una herramienta que funciona, funcionó para Salto, también de cierta manera funcionó para Montevideo, que tuvo una mejor votación, y lo mismo en algo similar para Canelones. Hubiera funcionado de la misma manera en algún departamento donde los partidos que integran la coalición a nivel nacional o aquí en Salto hubieran ganado. Entonces creemos nosotros que es el momento de, bueno, demostrar que es una herramienta que funciona, y estamos convencidos de ella, y veremos qué es lo que pasa en el 2029 y 2030, ¿no? Carlos, ¿se sintieron la obligación de salir no solamente a la ciudad, a los barrios, sino también al interior a agradecer lo que ha sido la votación? Sí, por supuesto. Nosotros ya la semana pasada salimos a agradecer, no solamente acá en la ciudad, en los distintos barrios, haciendo un plenario como hicimos como Lista 50 el martes de la otra semana, sino también yendo al interior a visitar los 6 alcaldías para agradecerle a la gente, ¿no? Para decirle, bueno, ustedes confiaron en esta candidatura de Albizu, y acá estamos agradeciendo y comprometiéndonos con el trabajo que va a hacer en los próximos 5 años. Un pedido especial por los vecinos del interior, a veces que no los vemos todos los días, pero bueno, saben que están. Que el gobierno departamental no se olvide del interior, que el gobierno departamental tenga presencia permanente y constante, y sobre todo que trate de generar ese desarrollo que se necesita en algunas localidades para que puedan seguir creciendo, pero fundamentalmente también que mejore la caminaría rural, que Salto tiene más de 5.000 kilómetros de caminaría y que están olvidados hace 10 años. Bueno, vamos a hacer una invitación para una actividad que se va a estar cumpliendo mañana, martes 3 de junio, 10:30 de la mañana. Es una charla sobre la temática de los menores migrantes no acompañados en la frontera de Estados Unidos y México. Va a estar a cargo de la licenciada Valeria Ruiz, quien es directora de las Casas para Menores Migrantes. Es un programa de la Asociación Cristiana Internacional en México. Territorialmente abarca 3 refugios ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez y Piedras Negras, y estos reciben niños y niñas que viajan no acompañados y son deportados por el gobierno de los Estados Unidos. Es un tema, si bien de política internacional, pero obviamente que está muy vigente, por cierto, y la licenciada Ruiz habrá de estar abordando ese tema. 10:30 de la mañana este martes 3 de junio en el local de la Asociación Cristiana, allí en Soca al 200. Bueno, allí va a ser el epicentro de la actividad entonces. Llega la pausa y bueno, y luego sí ya el deporte en lleno aquí en Salto Visión. Sí, Luis, hay que decir que en estos momentos, bueno, se sortearon los rivales de octavos de final de la Copa Sudamericana y también de la Copa Libertadores, que por supuesto está a través de la pantalla de Cablevisión Salto. Peñarol tendrá como rival al conjunto de Racing de la Argentina. Bien. Y vuelta, el primero se va a jugar en la semana del 13 de agosto, se va a jugar en el Campeón del Siglo, ya con público. Peñarol seguramente ya cumplió la sanción. Y luego la revancha, en este caso se va a jugar en Avellaneda, en tanto que en la Copa Sudamericana el único representante uruguayo, que es un equipo del interior, hablamos de Cerro Largo, bueno, va a jugar ante Central Córdoba, octavo de final. Hay que decir que Peñarol, en caso de pasar a Racing, en este caso, se puede o podría volver a cruzarse con Vélez, en este caso que fue rival de la fase de grupos, o de lo contrario con un equipo brasileño que en ese caso sería Fortaleza. Así que Peñarol Racing y Cerro Largo por ante Central Córdoba, Copa Libertadores y Sudamericana. Muy bien, esto se amplía en unos minutos tras la pausa. De repente desperté, quédate esta noche, quítate el dinero. 101.5, siglo XXI FM.
Salto Nuevo, un barrio con su propia identidad. Crece por voluntad e impulso de sus vecinos. Cuentan con nuestra especial preferencia en los momentos más difíciles. Estamos aquí, en el centro del barrio. Empresa La Salteña, Zona Sur, Orestes Lanza 792. Señores, abrimos el capítulo deportivo aquí en Salto Visión y hay que hablar quizás de los hechos más importantes para el fútbol salteño. El fin de semana histórico porque una selección a nivel del fútbol femenino, a nivel de sub-16, se consagró campeón el fin de semana como mejor del interior del país en el torneo organizado por la OFI. Por supuesto, las chiquilinas que venían de un empate 1-1 ante San José, una semana atrás allí en el Castro Martínez La Guarda, finalmente en el Estadio Dickinson. El pasado sábado se impusieron por 2-1, Salto que empezó perdiendo, pero en el segundo tiempo las chiquilinas dieron vuelta al marcador y el equipo que dirige técnicamente Fernando Díaz se hizo de la consagración en una campaña estupenda, realmente casi 50 goles en todo el campeonato. Este conjunto sub-16 con muy buenos valores en cuanto a lo que presentó Fernando Díaz en su equipo, también con chiquilinas de recambio que la verdad estuvieron a la altura en la definición la primera vez, en este caso para una selección sub-16 a nivel del fútbol femenino, con la consagración con puntos altos. Ni hablar que, bueno, demostraron el pasado sábado el por qué son en definitiva las mejores de este torneo. Pía Fernández, también Rodríguez, lo que hizo además, bueno, todo el equipo en definitiva Armstrong también, el ingreso de Petraglia, Argurúas también que marcó el gol de la consagración, Luzmila Silva. Bueno, un plantel de Fernando Díaz que hizo el gasto en el segundo tiempo, sobre todo en un partido de mucho nerviosismo en la primera parte, sobre todo para las chiquilinas que tenían que definir justamente aquí en el Dickinson de local. Un buen marco de público justamente para alentar a esta selección sub-16 que finalmente se hizo de la corona, dando vuelta al resultado y ganando 2-1 para levantar la copa allí en el estadio. Alejandra Latorre encabezando la cuaterna arbitral y un recibimiento realmente espectacular para darle apertura a la fiesta del fútbol femenino juvenil del interior. Salto y San José dirimían suerte en 90 minutos, la ida fue 1-1. Exactamente, partido de vuelta para que todo se definiera aquí en el Dickinson entre el conjunto de Salto y San José, 1-1 en el Castro Martínez La Guarda, una semana atrás y todo se definía en este campo de juego del Dickinson. A los 2 minutos aparecía la primera emoción de la tarde porque iba a buscar Martina García mano a mano, pero ganaba la Martina salteña. Exactamente, con esa definición de Martina García quizás buscó sorprender al primer palo, no escogió el segundo, pero Martina Antón allí muy atenta para quedarse con esa primera aparición de una de las jugadoras más importantes del conjunto de San José. A los 23, tiro libre de Constanza Carrera, la pelota que pica y descuelga bien, atenta Sofía Rodríguez. Sí, Sofía Rodríguez que iba a tener un segundo tiempo de alguna manera bastante dificultoso, pero que en esta resolvía de buena manera. Y a los 30 minutos domina Martina García, recibía la descarga de Lumira Ferreira, el remate alto contra el primer caño para vencer a Martín Antón y poner la primera emoción de la noche, el primer grito de gol. Sí, en esta sí pudo vencer a la golera salteña con un remate allí de zurda, justamente allí en la media vuelta de la Maragata para vencer la resistencia de la golera salteña y poner al frente al conjunto Maragato de visitante. Fuerza, precisión, bien colocado el remate, explotaba la Irazoki y se iba a la primera parte con la diferencia en favor de la visita de la selección Maragata. El choque de puños de la jugadora salteña para ir a revertir la historia. 45 minutos en el segundo tiempo que Fernando Díaz iba a buscar variantes ya desde el inicio del complemento para buscar el empate y luego tratar de terminar con esta final en los 90 reglamentarios. La pelota quieta parecía no ser el camino, por eso a los 66 disputa el balón Petraglia, le queda para Pía Rodríguez, pelea, gana, llega, se mete entre 3 camisetas Alba, encuentra el remate desde el borde del área, la complicidad con un pique contra la pierna zurda de Sofía Rodríguez y el grito de gol desesperado de la tribuna España. Buen ingreso de Petraglia en el segundo tiempo por el lado del conjunto salteño, limpió el camino allí Pía Rodríguez y después la pelota que le pica, que no termina decidiendo Sofía Rodríguez y la toma con la mano, rechaza con el pie, finalmente la pelota se le
termina colando para el empate del conjunto salteño. El grito de gol para poner el 1-1. Y ahí la historia cambiaba, porque Salto con las variantes empezaba a controlar el juego, dominaba y a los 73 disputa este balón al área, en la definición por arriba de Ximena Almirón y se salva la selección. No había Maragata. tenido jugadas claras, Salto prácticamente en todo el primer tiempo y buscaba con poca prolijidad en el segundo para ir sobre el arco del conjunto de San José. A los 76, qué tiro libre. La soldadura, el caño superior derecho de Sofía Rodríguez evitaba el segundo de tiro libre de Constanza Carrera. Sí, allí choca también Sofía Rodríguez con el poste derecho y después esta de Almirón que estuvo muy cerquita de adelantar, mejor dicho, mucho antes al conjunto salteño. La pelota con el espacio que le quedaba a Almirón para definir y dar la base del caño izquierdo. Los fierros del Dickinson se aliaban con la visita, pero vino este remate de distancia, no pudo controlar en dos tiempos Sofía Rodríguez y en el rebote Maite Arburúa para vencer, sacudir la red de gol y grito que iba a tener gloria. No llevaba peligro ese remate justamente, pero Arburúa que siguió la jugada, que estuvo atenta justamente para seguir el rechazo allí, no logra controlar Sofía Rodríguez y Arburúa que estaba muy cerquita, siguiendo la incidencia, tiene premio, saca el gol para que Salto termine festejando con el campeonato. Y era merecido, era justiciero porque Salto hizo mucho para llegar a esta final con diferencias en los marcadores, con un goleo importante y el conjunto de Fernando Díaz daba rienda suelta tras el pitazo de Alejandra Latorre, se coronaba campeón y es el monarca juvenil del fútbol. Si uno repasa los números del campeonato del conjunto salteño, hasta es merecido el título, pero finales son finales en definitiva, había empatado en la ida, termina ganando en la vuelta y justifica el gran campeonato que hicieron las chicas de la mano de Fernando Díaz para levantar la copa. Notable el rendimiento de las chiquilinas allí en el Estadio Dickinson para esa gran consagración del conjunto salteño. Otros picos altos, La Rosa, por ejemplo, también. Lo que hizo Arburúas para el segundo gol, no dando por perdida esa pelota. En definitiva, una gran consagración del conjunto salteño que tuvo picos altos a propósito de la final que vencieron finalmente a San José por 2-1. Repasamos repercusiones de la consagración salteña. Bueno, ¿qué te deja esta algarabía? Sé que te querés ir a disfrutar, pero bueno, ¿qué te deja este partido? La verdad que es muy orgullosa, nos costó mucho porque empezamos perdiendo, pero lo metimos como todos. No, esa es la palabra, perdón. ¿Objetivo cumplido? Sí, objetivo cumplido, obvio. Fue importante todo lo logrado en el equipo, el rendimiento, el acompañamiento de tus compañeras y por supuesto las asistencias para llegar al gol. Sí, obvio. Gracias al equipo estamos acá y nada, ganamos. Ganaron, sí, estás muy nerviosa, es entendible, bueno, a festejar, muchas felicitaciones y bueno, y a seguir con todo, practicando para lo que se viene. Sí, vamos arriba, vamos Salto. No fue fácil primero, sabíamos que San José era una gran selección, lo demostró en el partido de ida y bueno, sabíamos que nos quedaba 45 minutos, fue lo que le dijimos a la chiquilina, están para darlo vuelta, era cuestión de confianza en ella y bueno, y se dio. Tenemos un grupo de chiquilinas, unas leonas, sabíamos que lo podíamos ganar y bueno, así fue. Bueno, contento, el objetivo cumplido, contento con el rendimiento entonces. Sí, el objetivo cumplido desde el primer momento, cuando nos sumamos a este proyecto que la liga confió en nosotros, dijimos, de acá salir campeones, porque es una generación muy buena la que viene y confiamos plenamente en ella. ¿Hay alguna estrategia para las finales, para ganar? ¿Alguna filosofía o se tiene que dar nada más? No, nosotros siempre decimos que disfruten el momento, que disfruten, que confíen en ella y bueno, ahí. Y después el juego, el sacrificio, el trabajo, va por ahí, no hay receta para estas cosas. Muchas felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias para todos. Sí, estamos contentas, agradecidas de toda la gente que nos ha apoyado, de haber llegado hasta acá, que es el máximo donde podíamos llegar. Obviamente queríamos irnos con la copa a casa, pero no se pudo, a veces son cosas del fútbol que quedan en la cancha. Y bueno, también felicitar a la de Salto, que se lo merecieron, pasaron muy bien en su fase y nada, que disfruten. Tuviste un excelente partido, Martina.
tuviste varias llegadas, sos goleadora, yo creo que tienen un montón para festejar igual y son vicecampeonas. Sí, es verdad. También cuando con el cuerpo así recién salida del partido no nos damos cuenta muchas cosas, pero ahora vamos a tener un viaje largo para atrás y lo vamos a conversar. Bueno, felicitaciones, igual tienen que ir a festejar, son vicecampeonas de esta finalísima. No se pudo dar de otra manera, pero tuvieron un gran partido y bueno, se llevan un gran recuerdo. Sí, obviamente que sí, fue una hermosa experiencia, esperemos que se repita. Y bueno, de vuelta, felicitaciones a la de Salto, que lo disfrute. Bien, decíamos, Luzmila Silva también, una de las grandes goleadoras que tuvo el conjunto salteño, de gran rendimiento, y también hay que destacar lo hecho por Martina García, la jugadora maragata, que la verdad jugó un muy buen partido, una gran serie. Seguramente había gente de la selección uruguaya a nivel de esta categoría sub-17 que seguramente tiene para elegir y mucho, tanto de maragatas como de salteñas. Nos metemos ahora en la Copa de Clubes en materia de la OFI, en la Divisional A, el pasado sábado, Nacional que viene dulce a todo nivel, en básquetbol en la capital del país, y también el fin de semana ganando su partido ante el conjunto de Universitario por 1-0, gol del Machu Morales, pero la verdad Nacional está pisando fuerte en el campeonato, viene de golear antes del partido justamente del pasado sábado 9-1 al conjunto estudiantil. Ya está Universitario y ya está Nacional en la segunda fase, teniendo en cuenta ayer la derrota estudiantil en Tacuarembó por 1-0, y la última fase únicamente por cumplir el 1-2, saber en definitiva en esta serie. Pero vamos a repasar lo que fue la gran victoria merecida del conjunto tricolor sobre Universitario por 1-0. Cuaterna Sanducera para Choque Salteño. La Copa Nacional de Clubes en su penúltima fecha de la primera fase encontraba un partido que prometía y mucho. Universitario y Nacional. Partido que prometía, partido que cumplió. Sin ningún tipo de dudas, de los mejores equipos que seguramente tiene el fútbol del interior en materia de clubes. Nacional que venía dulce, venía de un 9-1 y también la U ganando de visitante en Tacuarembó. A los 3 minutos la primera emoción. Balón que no puede rechazar Matías Ventín, pelea Matías Morales. Le queda para que entre al área con balón dominado Rodrigo Pérez y aparece el remate de Matías Trindade que encuentra Fleitas y después por arriba la definición del jugador Enzo Suárez. Sí, responsable Jorge Fleitas allí de que Universitario no estuviera perdiendo mucho antes de tiempo, justamente ese remate de Trindade, la tapada del golero del conjunto de la U. Y a los 6 minutos ganan el segundo pase en el segundo palo Nicolás Cáceres, la pone al centro del área y el cabezazo del Machu Morales que encuentra otra vez a Fleitas. Determinante el Machu Morales, que iba a ser el responsable del resultado final del partido. Otra vez Fleitas impidiendo el gol del conjunto tricolor. A los 17 la primera que tuvo Universitario, pelea Fornaroli, va el capitán, juega para Santiago Díaz y la mano de Regueira. La primera, la única y la más clara que tuvo Universitario en 90 minutos de partido, la combinación entre Fornaroli y Santiago Díaz, el remate, y a mitad de camino se encontraban el gran Coti Regueira. A los 29 encara, va Aranda 1 contra 1, engancha hacia adentro, remate al arco, tapa Fleitas, pero estaba el goleador. El mejor jugador del partido, el Tiki Aranda, que saca ese remate, hace el enganche de izquierda a derecha, saca justamente el tiro, la salvada providencial de Fleitas y la pelota que le queda al Machu Morales justamente, que allí de cabeza para anotar la diferencia en el marcador. Alio goleador con el reel de Pejar, con el anzuelo pronto para convertirlo en gol. Apareció el cabezazo del sanducero que grita una vez más los goles del Nacional Salteño, como le dieron el título de la Copa B y ahora se transforma en el goleador de esta edición de la Copa A. Si uno repasa lo que han sido los minutos de la primera parte, Nacional hizo los méritos para estar 1, 2 o 3 goles por encima de Universitario en los primeros 45. No fue el mejor partido de la U, sí fue para el Gigante del Cerro, que se iba ganancioso al descanso. Un segundo tiempo que prometía mucho porque Universitario tenía que ir a buscar sostenerse en la punta de la Serie A, pero Nacional, por la diferencia del gol, sabía que ganando quedaba mirando de arriba. Pero Universitario no supo disimular las ausencias que tuvo en la mitad de la cancha. No estuvo Ábalos, no tuvo Jonathan Jorge, y Nacional, que fue por más en el segundo tiempo y tuvo sus chances y generó justamente ocasiones sobre el arco de Fleitas para ponerse aún más arriba en el marcador. No le consiguió por definir de mala manera o también las intervenciones de Fleitas. La asociación entre Pérez, Aranda, Morales, el Machu que la tira al área, nadie que llega, le queda para Enzo Suárez. Lo cierto es que se iban sucediendo distintas alternativas, pero siempre
con Nacional protagonista hasta que a los 70 llega esta para la U. Exactamente, siempre Nacional como protagonista. Esta quizás la de Valentín Fornaroli, que le quita espacio, le ahorra camino en este caso, lo aprieta bien Regueira a la definición de Valentín Fornaroli y por eso la pelota terminó siendo intrascendente para el avance del conjunto de la U. Y a los 90 minutos, ya en adicionales, cumpliendo los primeros, se iba Gastón Barrientos, dejaba con 10 a la U, baja sobre todo pensando en lo que viene. Sí, el Tiki Aranda, lo mejor de Nacional en todo partido, clave, determinante en lo que va a ser la victoria del conjunto tricolor. Una expulsión más, una baja más en 2 partidos consecutivos, en este caso para Gastón Barrientos. Y ahora Universitario, que tendrá que ir a jugar una final de visitante frente al Estudiantil Sanducero, que se arrimó en la tabla. Pitó Schneider, ganó Nacional y lidera. Exactamente, la victoria de Nacional y todavía con la chance en la última fecha de quedarse con el número 1 al final de la fase de grupos. Picos altos en el conjunto tricolor, ni hablar Nicolás Cáceres, la presencia de Coti Regueira, Rodrigo Pérez, junto con el Tique Aranda, en un gran partido de Aranda para Nacional, la presencia también de Trindade, el ingreso de Agustín Suárez, la verdad, un equipo con mucho equilibrio Nacional que puede ser realmente protagonista en esta edición de la Copa. Y también vamos a repasar lo que fue el empate finalmente por la otra llave, Serie B en este caso, entre Ferrocarril y el conjunto de Arsenal. Terminaron igualando 1-1 con goles de Javier Quintero a los 11 minutos de tiro libre para el conjunto de Ferrocarril y Agustín Pereira das Neves. El empate finalmente para el conjunto de Arsenal. Con ese 1-1 se fue el resultado final entre Franjeados y el conjunto de la AA. Ferro, que está clasificado ya a la segunda fase. Todavía Arsenal le resta asegurar su clasificación para la segunda fase en la última fecha, que va a jugar ante el Piratas de Artigas. Será visitante. Vamos a repasar lo que fue también el gol, en este caso allí, de Javier Quinteros. El remate tiro libre al palo derecho del golero del conjunto de Arsenal y el 1-0 del conjunto franjeado, que es el primer partido que deja punto, porque venía 4 de 4 en definitiva para el conjunto ferrocarrilero, y este empate finalmente ante el conjunto de Arsenal. También hay que decir de la victoria de Gladiador, muy importante, de visitante por la Divisional B ante el conjunto del Litoral, un copero, en este caso de Paysandú, 2-1. La victoria de Independiente ante el conjunto de Barrio Albizu por 2-0 en duelo de equipos agrarios, y también la gran victoria de River Plate, 2-1 ante el elenco de Tabaré de Baltasar Brown. Así los resultados de los conjuntos salteños en esta edición de la Copa de Ofi. En materia de clubes, allí vemos el empate justamente de Pereira das Neves para el conjunto de Arsenal, 1-1 finalmente en este partido que se jugó en el estadio Juan José Bispo Mari. Dejamos el fútbol de la Ofi y nos vamos a meter en el torneo doméstico, en lo que sucedió ayer en la 10ª fecha a nivel de la Primera Divisional B, que ahora tiene solamente 2 líderes tras la victoria del conjunto de Almagro y también de Progreso. Justamente estos 2 equipos se van a cruzar el próximo domingo en la última fecha de la primera rueda a nivel de la Primera Divisional B. Partido que seguramente se está en tratativas por parte de los dirigentes. Se va a jugar en el Estadio Dickinson. Creo yo que es ideal para este compromiso entre los 2 que están primeros en la jornada de ayer tras sus sendas victorias, y es un buen escenario justamente el Dickinson para el cruce entre Progreso y el elenco de Almagro. La victoria, hay que repasar los resultados de la 10ª fecha. Parque Solari, que le ganó a Chaná por 3-1. Decíamos la victoria de Almagro 2-0 ante el conjunto de Fénix. El triunfo de Dublín Central 1-0 sobre Cerro. Mismo marcador para la victoria de Progreso sobre Peñarol 1-0. El Tanque, que perdió ante Palomar 1-0, y mismo marcador también para la victoria de Saladero sobre el conjunto de Deportivo Artigas. Estos resultados, en definitiva, marcan ahora que el campeonato tiene 2 líderes, Almagro y el conjunto de Progreso, con 19 unidades, 3 escoltas. Hay que hablar de Saladero, Cerro y el Tanque con 16, 2 con 15, Palomar y el conjunto de Parque Solari, 13 unidades para el conjunto de Chaná, al igual que Dublín Central, 10 para Deportivo Artigas, también 9 puntos para Peñarol y 4 último el conjunto de Fénix en la tabla de posiciones a nivel de la Primera Divisional B, que mañana se va a estar fijando la última fecha de la primera rueda, pero el Dickinson es ideal para Progreso y el conjunto de Almagro. Choque de líderes el próximo fin de semana. Para cerrar el capítulo deportivo, hay que decir que Aguada Nacional se consagró campeón al vencer anoche en el 7º juego ante el conjunto de Aguada. Finalmente pasó de todo
en el cierre la victoria del conjunto tricolor 79-77 para la consagración, y en el marco del concierto internacional en materia de fútbol, ya lo decíamos con Luis, Peñarol tendrá a Racing como rival en octavos de final. Primero se va a jugar en el Campeón del Siglo y luego se va a jugar en Avellaneda en la semana del 13 de agosto, en tanto que Cerro Largo, el conjunto uruguayo, el mejor en la Copa Sudamericana, el único, va a enfrentar a Central Córdoba. Partido de ida y vuelta va a definir justamente en Cerro Largo lo que son los cruces, en este caso para los equipos uruguayos, tanto en Copa Libertadores como también en Copa Sudamericana. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir acá en Saltelevisión. Ya venimos. Visita Lindner Hogar y sorprendete. Tenemos todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. Además, armamos tus muebles sin costo y llevamos todas tus compras hasta tu casa. Contamos con crédito propio y aceptamos todas las tarjetas. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 locales o en nuestra web. Lindner Hogar, con todo lo que buscas y más. Ahora que todo we are still kids, but we're so back when we were kids. 101.5 Siglo XXI FM. Semana de la Ciencia y la Tecnología se desarrolló días atrás, donde, se desarrollaron diversas actividades en 2 ámbitos, la Universidad de la República y el Instituto de Alta Especialización. El taller audiovisual de UTU hizo una cobertura de las actividades cumplidas. Bueno, los clubes de ciencia son una estrategia muy significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y a nivel de todas las instituciones que se propicia esta estrategia, vemos que hay un incremento del interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en seguir procesos de aprendizaje vinculados al área de la ciencia, la tecnología, la innovación, las ciencias sociales, las humanidades. Esto también confiere particularmente una fortaleza en lo que es la adquisición de herramientas y competencias que son sumamente necesarias para el siglo XXI. ¿Qué tipo de actividades o proyectos realizan los clubes de ciencia y cómo se eligen los temas a abordar? Bueno, los clubes de ciencia tienen una variedad extraordinaria de temas y estas de alguna manera están sumamente ligadas a los contextos en los cuales estos clubes de ciencia funcionan, ya sean los centros educativos, centros barriales, centros familiares. Esas problemáticas que emergen a veces son puntuales y son propias de un sitio, como también otras que son generalizadas a nivel nacional o internacional. Estas temáticas son sumamente diversas, pero lo importante es que las eligen los estudiantes, en su gran mayoría, y eso propicia mucho la motivación y el estímulo por la búsqueda de respuestas. ¿De qué manera el instituto apoya y fomenta la participación de los estudiantes en estos clubes? Bueno, el Instituto de Alta Especialización de aquí de Salto es una institución por excelencia que apoya a los clubes de ciencia, y no solamente los clubes de ciencia, sino todas aquellas actividades que propician la formación de ciudadanía en los estudiantes.
Los clubes de ciencia son una herramienta indiscutible que el Instituto de Alta Especialización también potencia y apoya dentro de esta institución a través de sus docentes, que son una pieza clave en lo que es el fomento y la promoción de estos clubes. Esta es la propuesta del bachillerato en Ciencias y Tecnologías de Laboratorio. Los chicos de primer año vienen a mostrar qué hacemos, para qué nos formamos y cómo debe de ser un estudiante que estudia ciencias. La propuesta consiste en hacer demostraciones de física, química y biología, para que las personas que vienen a conocernos puedan tener en cuenta esta opción a la hora de formarse previo a hacer una carrera universitaria o al campo laboral. Bien, la información económica, sí están cotizando las principales monedas. El dólar en la compra 40 pesos con 40 centésimos y a la venta 42 pesos con 90 centésimos. El peso argentino 2 centésimos en la compra, 21 centésimos a la venta. El real 6,70 a la compra, 8 pesos con 40 a la venta, mientras que el euro cotiza a 44 pesos con 79 centésimos a la compra y a la venta 50 pesos con 13 centésimos. Una jornada que comenzó muy fría, con mínimas por debajo de los 2 grados. La máxima hoy llegará a los 19. Algo nuboso y nuboso, así habrá de presentarse el clima. Martes comienzan a ascender las temperaturas, sobre todo en las primeras horas. 6 en la mínima, 20 en la máxima. Nuboso, periodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Y el miércoles tendremos una mínima de 8 grados, la máxima de 22. Nuboso, cubierto, neblinas y bancos de niebla. Ya para la tarde-noche del miércoles podría haber algún desmejoramiento con probables tormentas y precipitaciones, es lo que está anticipando el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta zona. Gracias por la atención. Mañana martes nos reencontramos con las noticias. Que pasen ustedes muy bien.